a Dios, dice la palabra de Dios, o bien frío o bien caliente, porque tibio los vomito de mi boca. Y nadie vomita lo que le gusta, nadie vomita lo que le agrada, uno vomita lo que no le gusta, lo que le da asco. Póngase el escudo de la fe y créale a Dios. Amén. No más brujos. Ay, es que está enfermito, que se empachó, que la vamos a llevar allá donde le van a pasear el huevo y que no sé qué. Está intoxicando la fe de su familia, está intoxicando la fe de sus hijos. Eso no es de Dios. Usted necesita el cinturón de la verdad, la coraza, el calzado del evangelio y el escudo de la fe. Su fe está puesta en Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Dígale al que tiene a su lado, no más brujos. Olvídese de los horóscopos. No consulte muertos. Yo he oído a personas que dicen, es que una persona muerta, es que vino y me dijo que le dijera esto. Eso no es de Dios. Tenga cuidado, porque o bien se va al infierno, o al cielo, o al purgatorio. Muchos dicen, pero ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Necesitaría una enseñanza. Mateo 5 y también 1 Juan capítulo 5, versos 15 y 16. Sí existe el purgatorio, está en la Biblia, no tiene el nombre purgatorio, pero hay un lugar entre el cielo y la tierra. Cuando dice la palabra de Dios, a quien blasfeme contra el Hijo, el Padre, se le perdonará, pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, ni en esta vida ni en la otra. O sea que hay pecados que se pueden perdonar entre en medio. Ahí es donde sabemos que hay un lugar entre en medio, que no es el cielo ni es aquí, pero ahí se nos pueden perdonar ciertas culpas de las cuales habla San Juan. Tú y yo tenemos que creer en la misericordia de Dios, en el plan de Dios, que Dios puede hacer mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. No lleve a sus hijos con brujos y no permita que lleven a su familia con brujos. Anuncie el Evangelio de Cristo con valentía. Amén. Amén. Bueno, vamos, Filipenses. Fíjense que cuando usted tiene esa gracia de la fe, esa confianza en Cristo, usted es capaz de decir como Pablo. Pablo, ¿tenía miedo a morirse, sí o no? No. ¿Por qué? Incluso, fíjese, a mí me encanta esa frase de Filipenses 1:21. Para mí, dijo Pablo, para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Y me encantó esta frase que le oyó un sacerdote. Dijo, a mí no me cabe en la cabeza. A mí no me cabe en la cabeza cómo una persona de Dios o que le sirve a Dios tiene miedo a morirse. Si es el anhelo más grande de todo cristiano, un día llegar al cielo, y para poder llegar al cielo hay que dejar este mundo. ¿Por qué tenemos miedo a morirnos? Quien le cree a Dios sabe que solamente da un paso de este mundo al otro. Dígale al que tiene a su lado, no tenga miedo a morirse, porque va a llegar a un lugar mejor. Amén. Todos un día queremos llegar a Dios, y entre más pronto, menos pesado va el costal, menos larga es la lista. No tenga miedo. Hay muchos, es que mis hijos, si el Señor decide llevarte, ya tiene un plan perfecto para tus hijos. Es que mi esposa, si el Señor decide llevarte, Él tiene un plan perfecto para ellos. Tú y yo creemos y dependemos de Dios. Amén. Amén. Nadie puede añadir nada a su vida, ni nada. Quinto, el casco de la salvación. ¿Qué hace un casco? ¿Protege qué? La cabeza. Pero el casco de la salvación es aquel que protege la loca de la casa, los pensamientos, las emociones, la conciencia. Fíjese que yo estudiando me di cuenta de que el diablo puede apoderarse de cualquier área de la persona, menos de la conciencia,
porque en la conciencia habita Dios. Por eso no hay ser humano en el mundo entero que se dedique a hacer el mal y no sepa que está mal. Decía un sacerdote: muchachos, ustedes saben por qué el alma del ser humano, a veces me estoy acabando el tiempo porque luego me paso. Ustedes saben por qué el alma del ser humano anhela llegar a Dios. Y yo también me quedé así como ustedes. Interesante. Y se me viene la cita bíblica de Jeremías 1:4 en adelante, donde el Señor le dice a Jeremías: antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Desde antes de que tú nacieras, yo te consagré para que fueras profeta de las naciones. Entonces yo dije: es verdad. El alma del ser humano desea llegar al cielo porque el alma del ser humano sabe de dónde salió. Conoció a Dios y siente el anhelo de volver a Dios. Y qué triste cuando se deja llevar por las cosas de este mundo. Pero qué hermoso cuando somete los deseos puramente humanos con tal de agradar a su Señor. Y un día que el cuerpo caiga y que el alma se desprenda de este cuerpo, nos vamos a dar cuenta de que ya veníamos de allá. Imagínense, yo hace unos días me preguntaba a alguien sobre cómo podríamos darnos cuenta hacia dónde vamos. El cuerpo es limitado. Si usted se va al Génesis capítulo 1, verso 27, dice la palabra de Dios que el Señor dijo: hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. ¿Cierto? Y era importante, y guárdense esta también en la bolsa, muchachos, porque no es lo mismo cuando usted peca, cuando su esposa peca. Guárdensela, échensela a la bolsa. Cuando el Señor forma al hombre, ¿de qué lo formó? De la tierra, ¿cierto? Del barro, bien bonito. Ahora, en cuanto Dios forma al hombre, el hombre se levanta y comienza a caminar, ¿cierto o no? Ya es mentiroso. No. Dice la palabra de Dios que después de que Dios formó al hombre, sopló sobre él. Y entonces tuvo aliento y vida. Vida. Después de eso, viene el Señor. ¿Y de dónde sacó a Eva? ¿También del barro? ¿De una qué? Costilla, ¿cierto o no? Ahora, ¿sobre Eva también sopló? No, porque ya el aliento de Dios estaba en aquel hombre del cual le quitó una costilla. Para no hacerla muy larga, porque luego no me alcanza el tiempo. Cuando ya en el capítulo 2 nos narra el engaño de la serpiente a Eva, cuando Eva come del fruto prohibido, entra el pecado al mundo, ¿cierto o no? Cuando va y le da a Adán, y Adán come de ese fruto, es cuando entra el pecado al mundo. Si Adán no hubiera probado ese fruto, todo estuviera diferente. Nada más que dicen por ahí los teólogos, pero pues si Adán no hubiera probado ese fruto, el Señor destruye a Eva y se acabó, todos seguimos bien, pero le iba a acabar con las costillas a Adán. Bien importante, mis hermanos, ustedes, hombres de Dios, absténganse de las tentaciones que el demonio le pone. Póngase el casco, cúbrase los pensamientos, aplaque la loca de la casa, los gritos de los pensamientos, y usted va a poder tener una armadura que el diablo jamás va a poder penetrar. No peque. Dicen que hasta el más justo peca 7 veces al día. Yo le estoy pidiendo: no cometa pecado mortal, no deshonre a Dios, busque agradarle a Dios, y esa armadura el demonio jamás la va a poder penetrar, porque en el lugar donde habita Dios, el diablo no puede estar. Amén. ¿Usted sabe por qué el diablo no puede estar en el cielo? Porque Dios está en el cielo. ¿Usted sabe por qué en los santos el diablo les hacía la guerra, pero no podía entrar en ellos? Porque ellos mantenían a Dios en ellos.
¿Qué decía la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 15 al 17, y capítulo 6, verso 17 al 19? Ustedes son templos del Espíritu Santo. Amén. Permanezca usted en Dios y Dios permanecerá en usted. Por último, la espada de la salvación, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo, hasta los tuétanos de los huesos, donde se divide el alma y el espíritu. Pregúnteme dónde está eso y cuando llegue allá con el Señor se lo pregunto. Donde se divide el alma y el espíritu. Permanezca en la palabra de Dios. Les hago una pregunta. Y aquí incluyo a los servidores. Me voy a voltear para acá, disculpen que les dé la espalda. Levante la mano el que lee las Sagradas Escrituras todos los días. 1, 2. Usted quiere permanecer con la armadura puesta de Dios, dedíquele a leer por lo menos un capítulo diario de las Sagradas Escrituras. Nadie puede ser servidor de alguien que no conoce. Decía San Jerónimo, quien ignora las Sagradas Escrituras, ignora quién es Cristo. No podemos ser hombres de Dios si no conocemos cómo piensa, siente y actúa Dios. Amén. Amén. Dígale al que tiene a su lado, abrir la Biblia. Algunos podemos tal vez no saber leer. Cómprese un disco o en una memoria el Evangelio, el Nuevo Testamento. Créanme, lo venden. Yo duré años que en mi troca, cada vez que yo me subía, tenía un disco de todo el Nuevo Testamento. Usted me puede decir cómo se le graban las citas bíblicas. Es gracia de Dios, pero también fue tanto que le metí palabra de Dios al cerebro. Por eso se me graban algunas citas bíblicas, y es un don también de parte de Dios. Estudien, lean la palabra de Dios todos los días, y cuando venga la prueba ustedes van a saber cómo responder. Les hago una pregunta. ¿El diablo con las Sagradas Escrituras quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, sí o no? Sí. Lea el capítulo 4 de San Mateo. Así a usted también lo van a tentar con las Sagradas Escrituras. Lo van a querer hacer caer, van a manipular la Biblia. Pero nuestro Señor Jesucristo también se sabía perfectamente el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, con la cual pudo vencer las tentaciones del maligno. La espada de las Sagradas Escrituras. Usted se pone toda esa armadura y usted va a ser un instrumento agradable en las manos de Dios. Amén. ¿Cuáles son los 6? Y con esto se lleva a la otra imagencita de nuestra Santa Madre Virgen María de Guadalupe. ¿Cuáles son las 6 prendas de la armadura de Dios? ¿Quién me la puede dar? Se las tengo anotadas, pero ya tengo. Otro. Falta una. Le faltó una. La espada, el casco, el cinturón, Les faltó una. El cinturón. La coraza. El calzado. El que no me han dicho. El escudo. El escudo era el que se les había perdido. Si no tiene fe, si no cree, ¿cómo usted va a poder atajar las flechas incendiarias del maligno? Usted tiene que permanecer en una vida de oración. Sí, el casco y la espada. Son las 6 prendas. ¿Mande? Tiene que ser 6. El cinturón. Coraza, el calzado, el escudo, el casco y la espada. Las 5 y las 6 están juntas. Ahora, cuando usted, imagínese aquel guerrero, se pone su coraza, se pone el cinto le detiene la coraza
y la falda, se puede decir, ¿no? Y en el cinto, ¿qué más iba? La espada. Se pone su casco y se pone su escudo. Ahí lleva toda la armadura de Dios. Dios quiere que salgan de aquí hombres revestidos con la armadura de Dios. Hombres que no tengan vergüenza ir a confesarse. Hombres que no tengan vergüenza ir a recibir a Cristo Eucaristía. Hombres que no tengan vergüenza rezar el Santo Rosario. Hombres que no tengan vergüenza leer las Sagradas Escrituras. Hombres que no tengan vergüenza ayunar. Hombres que cuando van a sacar la cartera para dar su ofrenda en la misa, no digan el Padre exige, sino que lo dan por gusto. Hombres capaces de ofrecer sacrificio, de ayunar. Hombres completos del amor de Dios. Usted quiere ser un servidor de Dios, un hombre de Dios. En su casa, comience por orar. Tenga una vida de oración. 24 mi casa y mi familia. En lo que corresponde a mí, mi familia y yo serviremos al Señor, dice la palabra de Dios. Pero un hombre de oración es aquel, como dice, y le invito a que lea todo el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Dice la palabra de Dios, cuando vayas a orar, enciérrate en la pieza de tu casa, capítulo 6, verso 6. Cierra la puerta y allí háblale a tu Señor. Y esa puerta son tus ojos. No necesariamente tienes que ir a encerrarte en un cuarto. Por eso cuando nosotros entramos en un momento de oración, aquí cerramos nuestros ojos y nos damos cuenta que aunque estemos rodeados de gente, para Dios estamos solos. Qué bonito que cuando un hombre no le da vergüenza que lo vean orar a Dios, entra en momentos de intimidad con Dios. Usted lo va a decir al rato cuando vayamos a misa, porque vamos a cerrar con una santa misa. Y hay un momento cuando el Padre por segunda vez levanta a Cristo Eucaristía y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Y cuál es su respuesta? ¿Usted se acuerda? ¿Qué dice? ¿En qué idioma habló usted en ese momento? Cuando usted dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Fíjense, le he recalcado esa frase muchas veces. ¿Por qué dice usted eso? Yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para salvarme o sanarme, como usted lo dice. ¿Por qué lo dice? ¿De qué casa estamos hablando? Exacto, ese estamos hablando en ese momento, espíritu a espíritu a Dios. ¿No se ha dado cuenta que en ese momento su espíritu le está hablando al espíritu de Dios que está presente? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y tú eres casa de Dios, tú eres templo. Yo no soy digno de que vengas aquí, pero una palabra tuya. Usted no se da cuenta, y con esto cierro para entrar en un momento de oración. Yo recuerdo que un día, yo soy de las personas que cuando recibo a Cristo Eucaristía no me gusta ni saludar a nadie. Y para no ser descortés voy con mi cabeza agachada, porque si no, yo sé que alguien conocido me va a ver y va a querer saludar. Y ese momento no es para yo estar con nadie, sino con Él. Con Él. Y yo soy de las personas que cuando voy con Él yo me pongo de rodillas y me pongo a hablarle a Él. Y muchas de las veces esta es mi oración que casi siempre voy a hacer: Señor, que tu carne, como dijo San Pablo en Gálatas 2:20, que no sea yo quien vive, que seas tú quien vive en mí. Que esta carne que acabo de recibir destruya la mía y encarnes y tú seas mi carne. Que la divinidad que hay en ti santifique lo que no se ve, que es mi alma, que es mi espíritu, que es mi mente, que es mi conciencia. Es un momento de hablar con Él. Y recuerdo que hubo un momento en que yo fui
recibí a Cristo y me puse